tiempo en el Paraguay, desde el punto de vista de los que hemos logrado avanzar, que tampoco son muchos, ¿verdad? Pero hay que reconocer, hubo algunos elementos importantes en la lucha democrática que ha desarrollado nuestro pueblo en los últimos tiempos, la cual nos permitió de alguna manera, entre algunas otras cosas, el derecho a la organización, a la libre expresión. Hemos tenido procesos electorales, ¿eh? Hemos tenido el derecho de organizarnos como organización campesina, organizaciones obreras, sindicales, sociales, eh, en muchas ocasiones con muchas dificultades, pero la presión de la realidad ha hecho que algunos derechos puedan avanzar. Y creo que podemos coincidir de que estamos en una disputa política en el terreno democrático entre sectores de la sociedad y organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, quienes estamos luchando en pos de que se haga efectiva la democracia. Y uno de los elementos para que una democracia sea realmente efectiva se puede medir por sobre todas las cosas en el acceso al derecho a la cual va entrando la ciudad. Esa situación no es fácil, es sumamente difícil, es sumamente complicada, porque la realidad hoy podemos saber y entender claramente que el Paraguay es uno de los países más desiguales del continente y del mundo. El hecho que el Paraguay sea uno de los países más desiguales, con mayor concentración de pobreza, de analfabetismo, de niños y jóvenes que entran en la escuela y les desertan, no logran terminar ni en muchas ocasiones ni la secundaria. Son elementos que hacen que la democracia paraguaya sea muy débil. Está pregonando la democracia ABI, oye, yo sé solamente en el derecho a organizarte, en el derecho a reclamar, pero manteniendo las grandes desigualdades sociales. Yo creo que la democracia se consolida y se mide con la realidad de la gente. O sea, una democracia o en un país donde consideramos que es democrático, pero la gente no accede a sus derechos fundamentales, como la tierra, la educación, la salud, la vivienda, agua potable, acceso al trabajo digno, buen pagado. O sea, si una familia paraguaya tiene todos esos derechos y ese es el común de la situación, podemos decir que una democracia está floreciente. Pero esa no es la realidad del Paraguay. La realidad del Paraguay es totalmente lo contrario. Y a la medida que vamos avanzando en este proceso histórico, vemos que una gran parte de nuestro pueblo cada día más está perdiendo su derecho, el acceso a sus derechos. Y va creciendo la marginalidad. El yeco y el yeco azul. Jaumimba eumía iba a ir añadiendo de situación nacional. Ya. Entonces, importante, Yarecó, PTI, discusión y por sobre todas las cosas en estos últimos tiempos en el Paraguay, a pesar de que vivimos en una democracia medio disfrazado de democracia, la gente evidentemente está perdiendo muchos derechos, muchos derechos. Y la política del gobierno ha hecho que la gente cada día sea más vulnerable. Es decir, esos derechos que una parte de la sociedad ha adquirido, cada día más tu Chabela peligro ya perdió. Cada día más tu Chabela ya perdió el año de derecho.
Es decir, que la política del gobierno no consolida la democracia. Al contrario, o consolidado Jojina, la desigualdad, la pobreza, el hambre, el desempleo, la expulsión. A UPEA ojo muy ligado a BI al mismo tiempo con el tema de la entrega que hace el poder político de turno al poder económico de turno. El poder económico de turno ha hecho que la política esté al servicio de una minoría de aproximadamente 650 familias. Un sector ínfimo de la población paraguaya que concentra gran parte de la riqueza nacional, hace que controlen ellos territorio, los recursos naturales, controlen ellos la estabilidad laboral de la gente, bodupa cobrata a la gente, va de condiciones de vida para orecota, va de para caruta, mo para vivita, va de condiciones de para vivita, ja, y que tu sabe clase minoritaria o mantener PTI acumulación de riqueza, PTI rentabilidad en su negocio, apelan justamente a la explotación permanente de la mano de obra, a la explotación permanente de todo lo que es nuestros recursos naturales. Hoy día, gran parte de nuestra tierra está en manos del agronegocio, que controla casi el 95% de las tierras productivas en el Paraguay. Va hoy niño tujina 95% de tierras productivas, hoy niño tujina soja transgénica, niño tu trigo, oye ya po PTI producción empresarial. La peor situación hace que perdamos el control sobre nuestro territorio, se deteriore la tierra, más de 40 millones de litros de veneno por año sobre el territorio paraguayo. Ese modelo productivo hace que el sector campesino su situación sea inevitable continuar viviendo en el campo. Por un lado, la presión oía del agronegocio que choca con la situación de pobreza y abandono del pueblo paraguayo. Eso hace que la democracia sea muy débil, muy deteriorada, porque PTI campesino, PTI grupo de campesinos sin tierra, por reclamado el derecho a la tierra, el Estado paraguayo tiene una velocidad impresionante para poder reaccionar. No así cuando la gente reclama su derecho. O sea, el Estado paraguayo responde al llamado urgente de lo que le hace la oligarquía para garantizar su poder económico, pero no reacciona cuando la población reclama sus derechos. Entonces, eso hace que el Estado paraguayo sea un Estado oligárquico, un Estado totalmente al servicio de ese 2% de la población multimillonaria, rica, una parte que es nacional y otra parte vinculado al capital internacional. Los hechos ocurridos hoy, estos días, en Alto Paraná, es lamentable desde todo punto de vista. En primer lugar, el tema del contrabando. Con el tema del contrabando es un flagelo que afecta al país, golpea todo lo que es el negocio o la actividad comercial, industrial, productiva del país. Pero el contrabando, oye, se acaba de el contrabando de gente con mochila, gente que no ibe. Pero oye, el problema es, eso hay que frenar, por supuesto. Ni Michia, ni Tushá. El problema es que Paraguay oye perseguir la contrabando Michia, oye, ya o asá por la puerta grande a los grandes contrabandistas. Pero incluso estos grandes contrabandistas, Valo Yapoa, contrata la mano de obra de la gente empobrecida, desajuciada, donde coya trabajo, donde coya juganá, donde coya y familia modo pobre juganá, hoy día prácticamente en la marginalidad, excluido de la sociedad.
ese grupo de gente es un caldo de cultivo para los grandes contrabandistas y los grandes narcotraficantes también, porque son manos de obras baratas que por su pobreza y pobreza extrema se exponen a hacer pasar un contrabando o hacer pasar droga o hacer pasar en forma ilegal cualquier otra cosa. Entonces, ese es el primer elemento que hay que analizar. Baloicoala, Alto Paraná, con día. Hoy comete un enfrentamiento entre contrabandistas y la marinería. Hoy comete herido. Y ya pibe de oficial de la Marina y que posteriormente falleció. Ese hecho es un hecho grave porque hace que el sector ilegal mafiosa en el Paraguay está construyendo un aparato capaz de enfrentar incluso bélicamente a los órganos institucionales del Estado. Por eso que hay que investigar a fondo esa situación. Pero Baloicoa, Aloye sospechaba ahí ya. Es Vox Populi. Por ejemplo, circular a Ojina PTI cargamento de droga por el territorio nacional. Todo el mundo sabe que no depende más turno para PTI fiscal, más turno para PTI comisaría, etcétera, etcétera. Jaupea Oreco el tránsito libre. Y eso construye un aparato que son los recaudadores que recaudan para que pasen esa mercadería. Y la otra pregunta es, ¿para quién recauda? Porque no recauda para ellos nomás. No es que el fiscal o el comisario o el policía recauda para sí, no, recauda para las arcas. ¿Y qué es la arca? Y las arcas son la gente que están en la superestructura del poder político. Entonces, esa llave hoy con el enfrentamiento entre narcos, entre contrabandistas y compañía. Cuando una de las partes no respeta el acuerdo establecido. Por ejemplo, cada carga me vas a dar tanto millón. Pero si una de las partes dice no viaje se vota ese tu sabema, con la enfrentamiento. Por eso es que por más que se haga un discurso contra el narcotráfico, por más que se haga un discurso contra el contrabando, estas dos grandes actividades ilícitas cada día es más próspero. Por más que supuestamente se le combate, antes de bajar, crece. Entonces, eso también hay que investigar. Las causas de fondo de cómo opera, de cómo funciona el narcotráfico, el contrabando, las actividades ilícitas en el Paraguay vinculado al poder político del más alto nivel. ¿Y en qué momento ocurren estos enfrentamientos cuando se rompen esos códigos mafiosos? Cuando se rompen esos códigos mafiosos. Ojalá que la Fiscalía investigue la muerte del marino, pero también investigue toda la rosca mafiosa que opera en las instituciones del Estado. Pero después que hizo las fuerzas militares en las marinerías en Alto Paraná, fueron a atropellar una comunidad pobre, buscando supuestamente al autor o a los autores del enfrentamiento, con una agresión, violando todos los derechos, desde mi punto de vista. Lo preocupante es que la marinería y muchas veces la policía y las instituciones hacen que una población de pobreza y pobreza extrema, una población de pobreza y pobreza extrema automáticamente está ligado a la delincuencia y sujeto a ser perseguido. O sea
que tú, ne honesto, de trabajador, ne humilde, de ella podía nunca más ver y Bahía, pero el hecho de querer vivir, tener barrio pobre, delincuente era ahí. Que actúa siempre con un orden superior, ¿verdad? Tiene una especie de carta blanca de que esa zona puede ser agredida, atropellada, violentada, asesinada, y las imágenes que hemos visto en esta semana es algo aberrante. Y ya ahí acabe y Catú, tener grupos supuestamente capacitados, formados, instruidos. No hay duda que el nivel del desarrollo de la conciencia democrática en las fuerzas de seguridad prácticamente es nula. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ellos actuaron exactamente como se ha actuado históricamente en el Paraguay durante el gobierno del Partido Colorado durante 35 años dirigido por el general Alfredo Stroessner, en donde tenían el aval y la impunidad de torturar, perseguir, asesinar, violentar, como quieran. Entonces, o significaba tener un retroceso enorme a la democracia. La tortura es inadmisible desde todo punto de vista, es condenable nacional y internacionalmente en todas las leyes nacionales e internacionales. Eso está ratificado por nuestro país. Y en el Paraguay es muy doloroso eso porque tenemos una historia muy cercana de 35 años en la cual a la gente se le perseguía, se le torturaba, se le hacía desaparecer. Atropellaron viviendas, ancianos. Hay niños, creo que de 2, 3 años que se les quebró la boca y yo capaz. Entonces, no podemos quedarnos en la investigación de los autores directos, sino quiénes fueron los que dieron la orden superior para atropellar una comunidad pobre en Alto Paraná y provocar una masacre, una tortura, una violencia extrema que los demócratas creemos que no podíamos volver a ver o no tendríamos que volver a ver en el Paraguay si estamos en una transición democrática. A mí me extrañó. Está muy bien que el presidente Mario Abdo Benítez haya lamentado el fallecimiento del Marín. Todos lamentamos el fallecimiento del Marín. Pero no tuvo un discurso que condene los actos violentos del Estado. Acá se produjo una violación directa de los derechos humanos. Y la violación de los derechos humanos o la exigencia de que se respeten los derechos humanos no significa que nosotros estemos a favor del quien murió, en contra del quien murió y a favor de los contrabandistas. No. Los derechos humanos se violan cuando el organismo responsable de garantizar en un régimen político de respeto a los derechos humanos es el que se encarga de violar los derechos humanos. Entonces, hay conflicto entre una persona y otra, dos civiles y no, pero no hay violación de los derechos humanos. Porque cometen hechos punibles de agresión, de violencia entre los ciudadanos. Pero cuando el Estado es el responsable de garantizar el funcionamiento de los derechos humanos, es el que agrede, violenta, pisoteando todas las normas legales y jurídicas constitucionales de nuestro país, ahí se concreta una situación de violación de los derechos humanos. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Y ayer o anteayer ocurrió otro caso sorprendente. ¿Verdad? Fue el caso de los estudiantes que se fueron a hacer una conferencia de prensa ahí frente al Parlamento, en donde pidieron permiso para realizar, cumplieron el distanciamiento social y se proponían a anunciar una movilización nacional de estudiantes exigiendo su derecho a una educación, al no pago de aranceles, a que no se quite el presupuesto para educación, que no se recorte. Es decir, jóvenes que estaban exigiendo
obligaciones constitucionales al Estado, que estaban siendo incumplidas. Los jóvenes estaban por exigir al gobierno que cumpla su función institucional, constitucional. ¿Qué pasa? Viene la comisaría, pues ya agredí, llevo a preso, violentar, por hija cédula, etcétera, etcétera. Cuando no existía ningún hecho sospechoso. No existía ningún hecho, ninguna actitud sospechosa de los jóvenes. Ellos no se fueron ahí para atropellar el Congreso. Ellos no se fueron ahí para quemar el Congreso. Ellos se fueron ahí a hacer una conferencia de prensa para exigirle al Estado paraguayo que no haga recorte en educación, que se elimine los aranceles en las universidades públicas, que se invierta en educación. Estaban exigiendo un derecho constitucional a las instituciones gobernadas por Mario Abdo Benítez, que estaba desoyendo lo que la ley le exige. Y el último caso es el periodista que fue sacado de su domicilio en la zona de Canindeyú. Toro pochiu mia rem goberna haixa o pon tibe o agredido violentamente o no se joga, no tiene explicación. No tiene explicación. La única explicación que podemos sostener es que en el gobierno de Mario Abdo Benítez, ante su incapacidad, ante su inoperancia, ante su ineficacia, estamos transitando en un terreno peligroso de deterioro de la democracia en el Paraguay. Y su afán de defender los privilegios de esa élite dominante, de ese pequeño grupo de 2% de la población multimillonaria, que no quiere ni impuesto pagar, que no quiere respetar derechos laborales, que no quiere aportar para el país, que solamente le interesa saquear nuestros recursos naturales, explotar a nuestros trabajadores, apropiarse de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos nacionales, como la energía, la tierra, el agua. UPAP Grupo Peguanala, gobierno de Mario Abdo Benítez. Jaica Tujanguay se ha seguido sostener el privilegio de ese 2%, y entonces está virando políticamente y peligrosamente hacia el retorno de un régimen totalmente antidemocrático en nuestro Paraguay. Por eso que es muy importante que estos hechos que no son aislados nos llamen la atención. Tenemos la responsabilidad política, el compromiso con la historia de la dictadura, a que los sectores sociales, populares, partidos políticos progresistas y de izquierda nos reagrupemos, nos agrupemos y coloquemos la democracia o la lucha por la democracia como un principio irrenunciable. La defensa de nuestra soberanía o la lucha por la recuperación de nuestra soberanía nacional. Exigir políticas que tengan el carácter de justicia social. Es decir, que el Paraguay, o en el Paraguay, los ciudadanos se mida la calificación del Paraguay por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos, y no como hoy están queriendo hacer con el tema de la macroeconomía, o como han venido haciendo hace décadas. Y ponete ahí la Paraguay, y la Platón y la Paraguay, pero no llegues acá y que el otro lado cada día más la porte iba y dejar la pueblo a medí la calidad de la economía, la calidad de la democracia, la calidad de las instituciones del Estado tiene que ser reflejo de la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿verdad? Entonces, la democracia, la lucha por la soberanía, la justicia social, la defensa de nuestros recursos naturales, el medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y el respeto de la
vida de cada ciudadano paraguayo tiene que ser fundamental en esta transición y más aún teniendo un gobierno muy débil en el momento de apostar al acceso a la derecho a la población, pero un, y un gobierno sumamente fuerte en el de agredirle a la población. Una pandemia tener su nivel de lucro, quieren tener su nivel de vida, su nivel de privilegio. La gobierno que tú por el plan de reactivación económica y a su vez en la cual en esa agenda los sectores excluidos de la sociedad paraguaya, los que históricamente fueron desfavorecidos, no está en la lista del gobierno de Mario Abdo Benítez. Ante esa situación, o que se la contrabando, o que sea el narcotráfico, o que sea la violencia, o que sea el robo, o que sea el saqueo, o que sea la corrupción, o que sea la pobreza, la extrema pobreza, o que sea la deserción escolar. Y eso necesita ser frenada. Por eso hay que analizar seriamente la capacidad que tiene este gobierno para continuar, por un lado. Pero la capacidad o la incapacidad de este gobierno no puede ser sustituido por el mismo modelo a la cual representa Mario Abdo Benítez. No apostar a un cambio de ficha en los LGBTI ineficiente, corrupto, violador de los derechos humanos, Jaime otro ineficiente, corrupto, violador de los derechos humanos, peor es agua. Ni para bien importante la unidad de las fuerzas sociales y populares para ir diseñando un modelo de sociedad, un modelo de Estado, un modelo de política, un modelo de economía que sea viable, y la viabilidad pasa por el bienestar de la gente, por el buen vivir de la población y no por la economía estable para solucionar tal problema. Nosotros hemos tenido un proceso de economía estable. La macroeconomía ha estado saludable en los últimos 20 años en el Paraguay, pero la microeconomía, la población en Paraguay se ha deteriorado enormemente y eso es una realidad que tenemos que cambiar. Momento político. Y yo topata el próximo jueves. Muchas gracias.